tengo compañeros, además de mi turno, que lo pasaron mal. El recorda així l'explosió del cotxe bomba que ETA va col·locar a Gandia en març de 2001. Va explotar a uns metres de mi. Se'm va quedar gravat perquè va ser la primera vegada que coincidirem i treballarem junts. Hi havia 2 xiquets implicats. Uno que quasi buit. Tinguérem l'incendi de Llutxent. Era això, pareixia que estava en l'infern. Es un recuerdo muy fuerte en mi corazón. En general, un parque para aprender. El parque d'Oliva era gent de Gandia. Montábamos unas parafernales. Estos 35 anys han sigut d'un progrés increïble. Tots aquests repats que estem fent hem tingut servicis, anècdotes, bones notícies, però no tot han sigut bones notícies. També hem tingut... Sí, alguna mala también hemos tenido. Sí. Això, hem tingut notícies que no haguérem volgut tindre, despedides que nos han tocado el cor, no es així. Por desgracia, cuando uno lleva muchos años trabajando en esta profesión, ve cosas buenas y cosas malas. Y una de estas cosas malas es ver cómo fallece algún compañero, incluso con el que has crecido como bombero, con el que has estado toda la vida. Yo desde aquí quiero rendir un homenaje a todos ellos, sobre todo a una persona que me dirigió los primeros pasos y que echo mucho de menos. Todos los compañeros lo saben, yo creo que todo mi turno lo echa de menos. Era una gran persona, un gran bombero y una gran persona, es un gran compañero y es Justo Lorente. Por desgracia, todos los que estamos ahora mismo trabajando, ¿vale? Todos los que estamos ahora en activo, tenemos en mente el fallecimiento del gran Bisbal, que quizás nos ha dejado demasiado pronto. Quizás no, seguro que nos ha dejado demasiado pronto, porque la vida a veces es injusta y con él lo ha sido. Buenísimo. Voy a apuntar ahí donde Paco. Esto no me subiste. Está ahí grabando. Vale, sí. Un número, la grabación. Lamentablement, jo crec que la pitjor guàrdia que he tingut i un dels moments que més m'ha marcat va ser després de faltar el nostre company Alfonso. La guàrdia que va ser el dia següent va ser molt difícil. I si he de treure una part positiva d'això que va passar, va ser que en el torn ens unirem més i jo crec que a partir d'aquest moment encara gaudix més i disfrute més de les guàrdies i som més conscients del que estem fent i d'on estem. Me parecía que fuéramos el último superviviente. En un chándal dels anys 80 s'apanyava el tío y venía en un coche que era una carraca, pero que hi dia que tot el que anava a tindre o poguera tindre o ja tenia, que no tenia que passar pel banc, que ell ho pagaria tot al compte. Però era un tio molt noble i molt pausat, que el donava molta, també, no? El donava eixa tranquil·litat a l'hora d'anar al servici, I d'analitzar les coses. molt professional, no s'alterava i sempre volia aprendre. I quan no sabia, preguntava. I sempre disposat a fer feina com el que més. És una pèrdua que hem tingut en el turno super inesperada, damunt un tio super esportista d'élite i va caure, doncs mira, com poden caure tots. Per mi va ser molt dur, molt dur, igual que per a tots, però no sé, m'ha afectat molt perquè no esperava mai. Jo ho vaig passar molt mal, jo ho passo molt mal, i encara, igual que tots els dies. Jo ara el meu fill estava fent natació, 6 anys, i pensa tots els dies en Bisbal. Vaig a natació del xiquet i dic, hòstia, si el meu fill fora, tio, la meitat que ell, però en quant a qualitat humana, tio, era bestial. Ostres, tio, i en quant a tio compromès en la faena. Un tio que jo diria que hem de despenalitzar lo que siga por morirse y después para trabajar
pues no es quedar mai en el dubte. Lo que tú fes, o li dies, haz esto, sí, pero Óscar, bueno, luego te lo pregunto. Y el tío treballava, y después te preguntaba, y después lo debatíes. N'hi ha un altre tipus de despedida en la vida del bomber, però que ja no és tan traumàtica. És un hasta luego, podríem dir, perquè no se deixa mai de ser bomber. Estem parlant de la jubilació. ¿Qué suposa para tu esa etapa? Bueno, el tema de la jubilación, aunque lo veo cerca, porque me quedan unos meses, lo vivo, creo que igual que todos mis compañeros que se han jubilado, que han pasado por ahí. Lo vivo con unos sentimientos muy encontrados. Por una parte, con la sensación de que llegas a una edad en la que si te comparas con la gente joven que está entrando ahora y piensas en lo que es mejor para el servicio, pienso, ya me toca dejar paso a los jóvenes. Pero por otra parte, siempre tienes el gusanillo de querer salir a un servicio y de ser útil. Cuando suena la alarma en el parque y estás de segunda salida y a punto de jubilarte como estoy yo, añoras salir con tus compañeros de primera salida. Yo creo que siempre saldríamos a hacer lo que pudiéramos. Estoy seguro que la mayoría de jubilados, y hablo de los jubilados ya, les dijeran que volvieran a ayudar en alguna catástrofe, en algún servicio, en algún siniestro importante, y a los 10 minutos tendrían las botas puestas. Porque el ser bombero lo eres siempre, aunque estés jubilado. Un bombero es bombero siempre. El ser bomber no és una qüestió que s'acaba quan uno ja es jubila, sinó es jubila i segueix sent bomber, perquè es porta dins. El servei públic, l'ajudar a la gent, és algo que te s'ha quedat molt a dins, no? I ha sigut tan gratificant que no pots llevar-te-ho de dins de tu i contínuament, a la mínima que veus qualsevol persona que té alguna necessitat o algo, el volques en ella, saps? Que no és una cosa de el ser bomber acabes en la jubilació i prou. Tire de menos. El que és bombero tota la vida, no mos enganyem. Encara que vas per ahí i dius, bueno, tinc temps lliure, però m'agradaria tornar un poquet al parque i estar ahí y només sents algo, una sirena, estàs girant el cap enseguida, són bomberos, i si són bomberos, mires, intentes mirar a veure si encara coneixes algú, on van i què fan, sempre això queda. Atención, Parque de Gandía, salida del 451 con el código 031. Para despedirse de todos sus compañeros hacia su casa y recibir la jubilación. ¡Vamos! Vale, gracias a todos. Venga, cuidaros todos, cuidaros. A cuidaros todos y gracias por todo.
això ho continuo pensant sempre. Sempre que veu una sirena, un bomber se llama a anar allí, a veure com va, com... En fi, això no se va, això està ahí. No, no se n'anirà mai. És llei de vida que si n'hi ha jubilacions tenen que haver un relleu. I aquest relleu l'hem vist fa molt poc, fa 5 anys, en noves oposicions i s'ha renovat molt el parc perquè han entrat nous companys. Quina és la teua percepció de la gent que entra, en quina voluntat entra? ¿Podrías explicar un poco, David? Por una parte, cuando un compañero se jubila, te da pena que un compañero con el que has estado conviviendo prácticamente toda la vida se vaya. ¿Vale? Pero por el contrario, siempre es de agradecer que entre gente joven. Y en nuestro caso en concreto, aquí en el Parque de Gandía, tenemos un caso que es un poco especial. Nos ha entrado la primera bombera del Parque de Gandía, a la cual deseo que le salga todo muy bien y que por lo visto va por buen camino. Yo creo que será una gran bombera. Pues yo empecé en el Parque de Gandía como bombera, luego me vine aquí a Cullera, somos menos personas, al final es más familiar, las instalaciones están mucho mejor hechas para que hayan hombres y mujeres, y sí que en un futuro me gustaría volver a Gandía porque al final es mi ciudad y hay mucha gente a la que conozco, pero pienso que las instalaciones deberían de estar hechas tanto para hombres como para mujeres. Estar a la altura, más de una vez he pensado que a lo mejor no estaba a la altura, pero ya con el paso del tiempo al final te vas dando cuenta de que, como todo en la vida, vas aprendiendo, vas rectificando errores y no sé, yo a día de hoy la verdad es que estoy muy orgullosa con toda la evolución que he tenido, estoy muy orgullosa con toda la gente que me ha ayudado a evolucionar, que han sido muchos, y pues todas esas cosas que a lo mejor no me esperaba en un principio o que pensaba que iban a ser de otra forma, pues al final, oye, me han hecho... las veo a nivel positivo, ¿sabes? Así que nada, yo muy orgullosa, espero ser el ejemplo de gente, aunque aún me queda mucho recorrido, me queda mucho que aprender y me queda mucho por mejorar. Recuerdo cuando empecé con el turno B, me hizo mucha gracia, más lo recordaré siempre, que se pusieron en Roglet, me sentaron y me preguntaron qué esperaba yo de ellos. Eso me sorprendió mucho porque al final ellos sí que me dijeron lo que esperaban de mí, porque al final era una persona que entraba nueva en el turno y pues eso también mujer. Pero me sorprendió mucho que me preguntaran ¿qué esperas tú de nosotros? Y eso pues como que me marcó y me gustó el, ostras, estos ya no solo están esperando algo de mí, sino que también están dispuestos a hacer algo para que yo también me sienta a gusto. Y nada, la verdad es que a nivel general muy bien, yo me sentí muy arropada, luego me vine aquí a Cullera, me seguí sintiendo arropada por todos ellos y la verdad que no me puedo quejar, no me puedo quejar nada, estoy súper contenta con la familia que se ha creado, no me lo esperaba. El que más, el industrial, ya está, que fue una pasada y además me gustó mucho porque el sargento confió mucho en nosotros. Porque, bueno, éramos un montón, era un incendio industrial, llegamos un montón de dotaciones y me gustó porque nos dijo, os quedáis vosotros toda la noche. Y nos pasamos toda la noche, era la primera vez que me pasaba toda la noche trabajando y lo disfruté como una niña. Y espero aprender de todos y sobre todo pues ir un poquito rodando con la gente para así enriquecerme de todas las personas y de todos mis compañeros. Hem estat parlant i raonant sobre tota l'època anterior, de coses que ens han passat, de servicis, però no podem passar per alt el moment que estem vivint i el moment en el que hem gravat aquest documental. No hem deixat darrere encara la mascareta, tot el que hem pogut gravar sense ella tot ventilat, en una distància de seguretat, però bueno, per al vídeo, per que era millor, pues, hem prescindit d'ella.
Com hem viscut el tema del Covid, así, David? Bueno, yo imagino que lo hemos vivido como todo el mundo. No sabíamos exactamente a lo que nos enfrentábamos, era una cosa desconocida, por lo tanto te causa más problemas porque no lo conoces. Nosotros estábamos con unos medios precarios, no teníamos mascarillas, las mascarillas que teníamos eran muy fabricadas en casa, muy caseras. Claro, había escasez en todo. Sí, así era un apéndice de todo lo que ha viscut el món. Claro, al estar la gente en casa, pues, para nosotros era mejor porque teníamos menos servicio. Nosotros hemos tenido que hacer muchas aperturas de vivienda, más de lo usual, porque había gente, sobre todo gente mayor y no tan mayor, que pues, caían enfermas o incluso fallecían en casa solos. También hemos tenido que ir a ayudar al SAMU a bajar a personas que se encontraban mal a raíz del COVID o no, pero cabe suponer que sí. Entonces eran los servicios más normales en ese momento. Ahora, podem dir que nosaltres ho hem viscut, a lo millor, en un poc més de preocupació, perquè, a veure, sempre quan anem abans del Covid i tot això, nosaltres tenim unes pautes, uns protocols, uns procediments de neteja de lliteres, de tot això, però clar, això era un plus i ho hem patit molt més perquè ja no era només, era pràcticament tots els servicis, l'entrar a la guàrdia, o sigui, era un poc més engorros, ¿no? Sí. Claro, por lo que te acabo de decir, como no lo conocíamos, también teníamos que extremar al límite nuestras medidas de seguridad. Claro, ya que no disponíamos de los EPIs adecuados, ¿vale? Estamos hablando en un principio de la pandemia, jugaba mucho con la desinfección. Todo era una desinfección. El parque era el mundo de la lejía. Nosotros desinfectábamos cuando entrábamos, desinfectábamos cuando acabábamos un servicio, desinfectábamos cuando salíamos del parque y bueno, ya te digo que era todo era una desinfección. Llevábamos a rajatabla el tema de la lejía, el tema de las distancias de seguridad, el tema de los lavados de manos. O sea, era un servicio que normalmente podías tardar tú una hora, por decir algo, en hacer ese servicio. Nosotros podíamos tardar pues, 3-4 horas más. I ja en el tema de personal, el nostre personal, però en el que he pogut viure en els companys, perquè també he tingut algun cas que no ho han passat bé, ho han passat malament. Sí, sí, nosotros hemos tenido, de hecho en el turno hemos tenido varios casos, ¿vale? Pero antes de comentarte esto, quería decirte que no ha sido todo malo. Dentro de nuestros servicios teníamos una parte, que era la parte más, digamos, más amena, que era cuando teníamos que ir a felicitar a los niños que cumplían años. Claro, pues, eso dentro de lo malo, pues, sí. Pues nos llenaba un poquito porque veíamos a los niños, los veíamos contentos, alegres dentro de lo que estaban pasando. Entonces quizás a lo mejor era la parte, digamos, la parte buena. La parte peor que nosotros llevábamos, y te lo digo por mi parte y por gente que conozco, el tema de cuando acabábamos el servicio. Cuando acabábamos el servicio y nos íbamos a casa, estábamos con la duda de que podíamos llevarnos el bicho a casa. Entonces directamente pues muchos nos aislábamos y preferíamos estar unos días aislados para ver que no tuviéramos síntomas, por el propio desconocimiento. Sí que es verdad que a pesar de todas las normas que hemos tenido, todas las medidas de seguridad, sí que tenemos compañeros que al final pues, lo han cogido. Y uno de ellos, quizás, dos de ellos quizás lo han pasado bastante bien.
bueno, al principi el Covid ha sigut una incomoditat, no?, per a tots, perquè hem tingut que estar mantenint la distància de seguretat i en el perill i en la por d'agarrar la enfermedad. Es va optar per dir, primer, les restriccions que vam fer va ser no canviem de parc. I quan faltava gent en parc, doncs algú se'n va anar directe a cobrir els parcs auxiliars des del Parc Gandia perquè no n'hi haguera moviment. Canvis de guàrdia tampoc deixaven fer-ne perquè no es mesclaren entre turnos. També al principi teníem molt de problema amb les mascaretes, que no n'hi havia. M'ho van llevar les de nivell 3, volien que foren quirúrgiques, i les de nivell 2 no n'hi havia ni uns ni altres, anàvem... Poquet a poquet van anar i van fer una bona compra. Al final jo la vaig agarrar a l'estiu passat i res, va ser per en contacte amb un company que el tenia, que no ho sabia que ho tenia, i al final tinguérem un servici que estàvem molt apegats tots i ho vàrem agarrar. I a partir d'ahir jo la veritat és que no vaig donar compte que ho tenia, vàrem passar 2 dies en casa amb la família, per sort ningú ho va agarrar, i a partir d'ahir vaig estar 1 mes i mig quasi confinat. Primer en casa uns 15 dies i em vaig trobar pitjor, no podia respirar bé i tal, al final vaig anar a urgències, tenia una pneumonia. La sort és que no era massa greu i vaig anar millorant fins que va passar el mes i mig i després m'ha costat prou recuperar. Per almenys vaig estar després 3 mesos que preferia estar de segona eixida perquè no em trobava físicament en condicions de fer una forceja massa gran i res, això. I a partir d'ahir ja poquet a poquet vaig posar-me a entrenar, vaig millorar, encara que encara no té certes coses en els pulmons, a vegades, encara, però ara estic prou bé, estic en forma i bé, i esperem que continuï així. I en concret, David, ¿cómo ves tú el futuro así en el Parc de Gandia? Bueno, en cuanto al parque, creo que ahora van a empezar van a reformarlo todo. Va a ser mucho más grande, va a estar en mejores condiciones, esperemos que sea mucho más habitable de lo que ya es. En cuanto a los bomberos, bueno, hay un grupo de gente que son muy profesionales, y te lo digo porque he conocido gente durante muchos años y a día de hoy la gente es muy profesional. Da igual al turno que mires, da igual que estés en un turno, que estés en otro turno. La gente hoy en día viene muy rodada, viene muy estudiada con los procedimientos y los protocolos que tocan. En general son gente muy joven, con muchas ganas, ¿vale? La juventud trae eso, cuando entras de bombero tienes ganas por hacer cosas y aprender cosas, ¿vale? Y son gente muy preparada. Se están aplicando todos los procedimientos y todos los protocolos que han nacido de la experiencia y del trabajo de muchos años. Todo esto que te he comentado antes, que nosotros hemos vivido, digamos que ha desembocado en los procedimientos y protocolos que tenemos ahora. La prueba-error de todos estos años y las inquietudes de los bomberos tienen esto. Este fue uno de los primeros parques que se hizo con este modelo. Es una zona de marchal, y ahora con la incorporación de mujeres al cuerpo, pues hay una necesidad de hacer separación en servicios. Se van a ampliar los despachos de aquí, porque claro, ahora vienen aquí una reunión no se puede hacer. La cocina también la van a quitar de allí y se va a ampliar el comedor. La cocina la harán donde están los vestuarios ahora, no, los servicios debajo. Y se va a ampliar donde están las taquillas. Se va a hacer una nave, o sea, una ampliación nueva del parque. Arriba de eso irá un gimnasio y almacén. El gimnasio lo van a hacer casi doble también, tapando 3/4 partes de lo que es el gimnasio, haciendo 2 pisos. Y se van a hacer unas taquillas y un sistema de descontaminación para los que están de guardia. O sea, esas taquillas serán solo para mientras uno está de guardia. Y habrán separado para mujeres y para hombres. También al final de la nave se va a ampliar y van a coger la mitad del camino aquel para hacer un cubierto allí para remolques, el compresor. Entenc que en 35 anys ha sigut una evolució ràpida i
pel temps en el que s'ha desenvolupat, eficient per a la tasca que desenvolupem. Si en els pròxims 35 anys l'evolució és igual que les dels 35 primers, estic segur que el Parc de Gandia arribarà a ser un parc referent en el Consorci de Bombers de Valencia. Es una evolución constante y en estos momentos tenemos el caldo de cultivo para que todo funcione perfectamente. Tenemos ganas, tenemos juventud, procedimientos que funcionan, todo metido en un parque que va a ser reformado. Yo creo que los ciudadanos de la zona pueden estar tranquilos porque tienen un gran cuerpo de bomberos que encima está reconocido en todo el mundo. Hem estat parlant del Parc de Gandia a nivell local, de la seva gent, de tots els servicis, però podríem dir que el Parc de Gandia ha destacat en algunes facetes i una d'elles és l'excarceració. En el món bomberil som famosos i hem tingut prou d'èxits. Com comença aquesta història? Cuando entré yo no había ningún procedimiento, no había ningún protocolo, nada que nos marcara una directriz cuando íbamos a un accidente de tráfico. Allí cada uno hacíamos lo que buenamente podíamos, lo que sabíamos en ese momento y con el material que teníamos. Digamos que nuestra prioridad era abrir un hueco para que los medios sanitarios pudieran acceder a la víctima. O sea, nuestra prioridad no era la víctima. Pues hace unos 14 o 15 años, un grupo de compañeros, a la cabeza estaba Andrés Aspas, empezaron a leer, a preocuparse por el tema de la excarcelación. Y a base de leer esas cosas y de ponerlas en práctica, se presentaron en el Campeonato de España y, dado el éxito que tuvieron, pues fueron al Campeonato del Mundo. Por allá por donde vas, oyes hablar del Parque de Gandia. Y sí, a nivel de bomberos, con lo primero que te relacionan es con la excarcelación. No voy a hablar de los innumerables éxitos que han habido durante estos últimos años aquí en el Parque de Gandia, ¿vale? Para eso hay compañeros que están mucho más acreditados que yo. Pero lo que sí que voy a hacer es agradecer a este grupo de compañeros, como son Andrés o David o Vicente, el que nos despertaran ese interés por aprender, pero sobre todo por hacer que nuestra prioridad sean las personas, que no sean los vehículos. Y quiero agradecer a Pepe Ortiz, que fue el que me propuso a mí ir en su equipo y poder aprender entrenando con ellos, claro. Estaba en un día de guardia, en Ontinyent, y entonces teníamos la revista 112 y ves un artículo sobre campeonatos de excarcelación a nivel mundial. Y va sobre ello una plataforma importante de poder mejorar en este tema de servicios, que evitas que estaven un poquet fluixos, no? En qüestió de formació i de coneixements. I a partir d'ahí vas començar a manejar-me, a contar amb els companys, a preguntar coses, me van tindre sort, i això sobre el 2005, si no recordo mal, uns companys de l'Ajuntament de Barcelona van decidir crear el primer campionat d'Espanya de rescat en accident de trànsit i a partir d'ahí, pues, bueno, van a comenzar a entrenar, a hacer un equipo. Pues yo en concreto empecé junto con mi compañero Andrés Aspas, que lo conoceréis todos, estando en el parque de Onteniente, ya empezamos a hacer nuestros pinitos, en ver cómo podíamos trabajar mejor y tal. Gracias a los compañeros que me van a apoyar y van a poder formar equipo, pues van a poder fer els primers campionats i això ha anat succeint a gent nova, renovant-se i a crear hasta un campionat intern en el consorci, que és l'objectiu, no? Crear que tots els companys puguin participar, que tots els companys puguin entrenar, que tots tinguin un procediment, que s'hi milloren totes les ferramentes i els materials d'excarcelació, i la veritat és que, vist ara, ho han aconseguit. En el 2006 aquí en Gandía, en el 2005 que fue el primer año que se compitió a nivel nacional en España, y nos enteramos de esa competición y a partir de ahí empezamos a movernos y formamos un equipo de bomberos de aquí del Parque de Gandía, que éramos Andrés Aspas, yo, Paco Codina, que estaba en su época aquí, Pepe Ortiz, Diego Ortega, que también estuvo por aquí. Pues vas començar a parlar amb gent que tenia també aquestes inquietuds que tenia jo
y van a estar conformes y van a montar el primer equipo. ¿Vale? Entonces yo tenía xicotés coneixements de descarcelació i vas començar a fer una xicotet curs per a ells i van començar ja a practicar. Vas començar que les carències, evidentment, en quant a materials i ferramentes. La veritat és que estaven un poquet antiquats i, diguem, per això gràcies a aquests campionats s'ha millorat tot. Totes les carències realment eren materials. Presentamos al campeonato 2006, había unas fichas, que era prácticamente seguir unas fichas, íbamos preguntando cómo aprender y así comenzó todo. En el año 2006, poquito a poco, y hasta la fecha la verdad es que estamos muy contentos con el resultado que estamos obteniendo, no a nivel de competición, sino a nivel de procedimientos que se han hecho en el parque, manuales, en el IBASPE, y que hoy en día toda la gente que entra a trabajar de bomberos de nuevo ingreso estén estudiando el método que nació de aquí, del Parque de Gandía, a través de APRAT, pues la verdad me siento muy orgulloso, David. I, bueno, i coses que ens han ajudat, pues, evidentment, pues, si no és gràcies als jefes de pas, als companys, pues, evidentment no havíem pogut tirar endavant. També hi ha que dir-ho, UGT va fer molt de bé per a nosaltres, va confiar molt en nosaltres. La qüestió és que ens van presentar el primer campionat i vam guanyar. Van guanyar el primer campionat, entonces teníem ja l'opció d'anar-nos al campionat mundial. La veritat és que això és ja... Anar-te al mundial és un premi, no? Això és dir, ostres. I és on realment on s'aprèn barbaritats. Ahí, entonces, estem parlant de ja fa temps, 2007 per ahí, els equips punters eren els anglesos i se notava molt la forma de treballar i la veritat que aquests mundials ens han ajudat molt a aprendre molt. Gràcies a això, avui en dia treballem d'una forma diferent de com treballàvem fa 20 anys. No? Jo tenia pensat ja fer alguna cosa, la veritat és que fer un manual, sí, perquè al final tens coneixements que dius, ostres, jo per què vull els coneixements? Entonces, tindre aquests coneixements, la idea era transmitir-los als demés. Entonces, la veritat és que David sempre ha sigut la mà dreta meva, he confiat en tot en ell, és una persona que no te falla mai. I entonces vas parlar amb ell, la idea de fer, tenia moltes coses jo, intentar fer aquest manual, i ell va estar conforme, me va ajudar en tot, i vam fer entre els dos, vam fer el manual, que la veritat és que molt bé. Yo entré en el equipo en el 2007, cuando aprobé la posición, en junio del 2007. Al final tuvimos la suerte de que quedó una plaza vacante para ir al Mundial del 2007 en Barcelona, y lo que decidió el equipo por mayoría fue que fuera por sorteo. Entonces, por sorteo, pues me tocó a mí acudir con ellos a ese primer Mundial de Barcelona del 2007. En ese Mundial quedamos, creo que fue décimos en la general. Después de ese Mundial del 2007, el equipo se descompuso, ¿vale? Y se hicieron dos equipos, que surgió el segundo equipo de Gandía, que estaba de mando Pepe, en el cual yo accedí como miembro del equipo técnico. Y otro equipo que lo desarrolló Paco Codina, que también estaba en ese primer equipo del 2006 y 2007, que se formó en Paterna. A partir de ahí, pues bueno, vinieron varios campeonatos internos, en los cuales yo estuve de miembro del equipo técnico hasta el año 2013. En el año 2013, o desde el 2009 hasta el 2013, estuvo de mando David Malonda. Pepe dejó el tema de mando del equipo y cogió el cargo de mando David Malonda en otro equipo que se hizo en Gandía. Yo estuve técnico también con Sergio allí y con Pedro Barranco, que también está ahora en el equipo nuestro, en el que estás tú también, Josep. Y en el 2013, después del Mundial de Clearwater de Florida, pues bueno, David consideró que se lo quería dejar, y entonces pues ahí decidimos entre Sergio y yo que tomaba yo las riendas del equipo como mando. Acudimos en 2014 a Moreton, en nuestro primer Mundial. Veníamos ya de ganar nuestro primer nacional como nuevo equipo en Bilbao, y en Moreton quedamos terceros en la general. Segundo equipo técnico, empatado con el tercero, tercer mando, empatado con el segundo, y bueno, la verdad que fue una locura. Fue ese primer año de crear un nuevo equipo, ganar el interno, ganar el nacional y ir a un mundial en Inglaterra y quedar terceros fue espectacular. Desde el 2014 hasta fecha de hoy, hemos tenido el problema de estos dos campeonatos que no se han podido celebrar por el COVID. El equipo ha hecho dos cambios. Es decir, el primer equipo
estábamos Pedro Barranco, Sergio Gascó, José Juan Pastor, Miguel Granell y Óscar Enguix, y yo de mando. Y ese equipo ocupamos los años 2014, 2015, 2016 hicimos el interno, pero por motivos de que Miguel estaba involucrado en el tema de la oposición, que estaba interino, pues acudimos al interno y decidimos no hacer ni nacional ni mundial. Y 2017 fue nuestro último mundial en Rumanía, en Târgu Mureș. Quedamos quintos en ese mundial también. A partir de ahí volvimos a hacer el cambio del equipo, nos quedamos 3 miembros y entrasteis vosotros, tú, Josep Monforte, Nacho Prosper y Alberto Pallars. Y bueno, nos volvió a pasar algo similar a lo de Moreton, pero aún más gordo, que fue volver a ganar nuestro primer interno en 2018, ganar nuestro primer nacional en Alcañiz 2018, irnos a Sudáfrica después de que acudieran allí en el 2006 Andrés, David y el primer equipo, y allí pues bueno, nos llevamos la sorpresa, grata sorpresa de que quedamos segundos en la general, primeros en una maniobra, mejor equipo técnico del mundo, o sea, algo también pues para recordar, ¿vale? Porque no había sucedido algo así en un equipo español. También nos acompañó el equipo de Torrente. Entonces, con la suma de trofeos, tanto nuestros como la de Torrente, es el máximo logro a nivel nacional que ha tenido un equipo a nivel nacional dentro de un mundial. 2019 acudimos a La Rochelle, pues bueno, quedamos, creo que fue el 14 de la general, no fue nuestro mejor mundial, pero sí que fue nuestro mejor nacional en el 2019 en Valencia, cuando logramos copar todos los ítems, es decir, ganamos el mejor equipo técnico, el mejor sanitario, el mejor mando y nos llevamos las 2 maniobras. Entonces, pues bueno, nos quedamos muy contentos también de ese 2019. ¿Nos faltó ese mundial? Pues bueno, nos faltó. Esperamos que en el 2022 podamos estar de nuevo en Luxemburgo. A fecha de hoy, que es lo que estamos grabando, que es 23 de septiembre, hemos empezado a despejar lo que es el patio de prácticas de detrás, con idea de empezar la semana que viene y coger el ritmo de lo que hicimos el primer año, que es ir hasta final de año haciendo una semana 2 días y una semana 1 día, combinando vídeos, apartados técnicos, apartados de trabajo global. Todo eso lo llevaremos pues, hasta principio de año, que tengamos más certeza de las fechas, que en teoría ya las tenemos en el aire, pero orientándonos un poco y retomando un poquito los roles cada uno, porque llevamos 1 año y medio de parón y aunque hemos hecho trabajos esporádicos, pues no es lo más idóneo. La idea es seguir en función de si tenemos gente que quiera entrar y podemos formar y podemos crear 2 equipos. Si podemos crear 2 equipos con la gente veterana, dividiéndonos el 50% y aportando gente nueva, pues tiraremos todo lo que la gente esté dispuesta. Por nosotros no hay ningún problema. Nosotros aguantamos lo que haga falta, siempre y cuando la gente tenga interés y queramos todos colaborar y vayamos con un fin común para todos, que es, pues bueno, formarnos, salir, aprender, recoger experiencias nuevas, ver cómo trabaja la gente, trabajar con coches nuevos y poder trasladarlo luego a la carretera, que es lo interesante. Mi padre ya era bombero desde el año 82, hasta que se jubiló en el año 2005-2006. Influencia sí que ha tenido, claro que sí. Lo he vivido y lo he intentado. De hecho, lo intenté en el año 92. Pero bueno, no surgió, no salió bien. Pues lo retomé en el año 2004 hasta el 2007 que conseguí aprobar la oposición. Bueno, mi padre, ¿qué pensó cuando le dije que fuera bombero? Pues me dijo que era una oportunidad, que hacía mucho tiempo que no salían oposiciones. Y yo se lo pregunté a principio de verano del 2004 y vino ilusionado con unas bases en agosto del 2008 para esa oposición del año 2000, perdón, en agosto del 2004 para esa oposición que ya me presenté en el 2004 y que tampoco conseguí sacarla adelante. Bueno, saqué otras posiciones que quedamos en bolsa, en el Ayuntamiento de Castellón, pero bueno, al final me tuve que decidir entre varias oposiciones y centrarme en lo que me interesaba, que era quedarme aquí, pues bueno, por motivos familiares y desplazamientos. Un altre aspecte important, sí, en el Parc de Gandia i per part dels bombers, és la solidaritat. A tu te toca de prop, jo ho he conegut, que eres un bomber molt solidari, en la teva família està molt inculcat, i
i no només tu, sinó jo penso que tot el col·lectiu és alçar el telèfon perquè ens diguen i tenim una història de solidaritat prou llarga. A nivel, bueno, los valencianos en general se nos reconoce un poquito por la solidaridad que tenemos entre nosotros. Pero si a eso le sumamos que a los bomberos también se nos reconoce por la solidaridad que tenemos, pues es una bomba. Pero yo quizás destacaría lo que conozco, que es el Parque de Gandia. De cada bomber, quan es comença a estudiar per a ser bomber, n'hi haurà moltes, però la motivació principal és la solidaritat i l'ajudar. Aquesta motivació es transmetrà a la gent, a la ciutadania, començant per la teva família, el teu entorn més pròxim, els teus amics, després s'obri l'arbre un poc més i jo crec que la gent sap que els bombers estem per ajudar. Hemos hecho calendarios, hemos recogido enseres, cosas para gente que le hacía falta y es lo que tú dices. En el momento que tú levantas el teléfono y dices, chicos, necesito lo que sea, necesito, automáticamente tienes a todo el mundo. Es que todo el mundo. Yo, por ejemplo, lo he vivido muy de cerca, como tú dices, porque la asociación de mi hermana, que es Calamare, me dijo en un día, David, ¿podemos hacer un calendario para sacar algo para el comedor social, para los niños, qué tal? Y yo dije, enseguida, levanté el teléfono y bueno, no es que hicimos el calendario, es que podíamos haber hecho 100 calendarios, porque voluntarios, fotos, la fotógrafa vino voluntariamente, o sea, todo. Y el que dice la asociación de mi hermana, dice la asociación aquí en Gandía de AFA, la Alzheimer, la de Pequeño Deseo, Alma de Acero, o sea, bueno, es que podría decir... El Perentori també, la última que van fer. La asociación que tenemos aquí en el Parque de Gandía donó cosas para el Preventori. Es que, bueno, seguramente se me olvidarán algunas, pero vamos, es que lo de Cris también, bueno, muchas. Xoca porque Gandía és molt solidària. Ara 5 anys van tindre una iniciativa arrel de la crisi migratòria que va veure al país d'Orient, en Síria, i bueno, la motivació nostra va ser ja pel tema mateixa nostra de bombers i a la banda humanitària de cadascú, pues van tindre aquesta iniciativa de recolzar o de fer una mobilització a nivell de la ciutat de Gandia i el voltant per a aconseguir que la gent es despertara un poquet cara a aquesta crisi i la millor manera va ser la col·laboració tant de recollida d'aliments, roba, que feia molta falta, i l'objectiu era en un temps rècord, que era d'una setmana, iniciar la mobilització i finalitzar-la en una setmana, és a dir, omplir un contenedor dels grans, que n'hi ha 2 tamanys, els més grans, en tota la roba i tots els subministres, de medicaments inclús, que van oferir moltes empreses de farmacèutica per a medicaments. I la conclusió va ser això, que va ser una resposta ràpida, com la solen fer nosaltres els bombers, i en col·laboració amb la ciutadania, per supost, i en tots els organismes que estaven involucrats. Un èxit del col·lectiu, perquè era l'objectiu. Clar, així, òbviament, que veure unes figures unes figures individuals que són les que manegen el moviment, però que en cap moment s'ha donat un nom particular, sinó que era la ciutadania. De fet, la campanya es deia Benvinguts, refugiats Gandia.
és un magnetisme que n'hi ha que el mateix bomber transmet sense voler, perquè ell el porta dins i sense voler ho transmet a l'exterior i és quan hi ha aquesta unió. Anem a estar així, sempre, per a oferir-nos. I quines expectatives tens del temps que te queda com a bomber així en el Parc de Gandia? La verdad es que no me queda tiempo ni para tener expectativas. Me quedan unos meses y la verdad es que aunque no tengo ilusión por jubilarme, creo que éticamente debo hacerlo. Debo hacerlo y dejar paso a la gente joven. Creo que a mi edad un bombero cuando despierta para ir a trabajar lo único que pide es estar bien físicamente para disfrutar un día más de su trabajo. Porque en realidad cuando salimos a un servicio, por muy desagradable que sea, estamos disfrutando. O sea, porque siempre que salimos a hacer el bien. Salimos a beneficiar a alguien, a ayudar a alguien. Mi expectativa a día de hoy quizás es ayudar en lo que pueda a los bomberos más jóvenes, esperar que la salud me respete. Y me gustaría irme de aquí con un grato recuerdo, con la sensación de haber dedicado toda mi vida a ayudar a los demás y como no podía ser de otra manera, pues queriendo y admirando a mi segunda familia, que sois vosotros. Bo, pues des d'ací, baix la mirada del Bairén, esperem que us hagi agradat este xicotet recorregut que hem tingut. Un momento, Josep, un momento. Vamos a ver. No me gustaría finalizar este vídeo sin saber cuál es tu opinión sobre todo lo que me has preguntado a mí, por lo menos parte de ello. Hemos hecho un recorrido durante estos 35 años, dejándonos a mucha gente fuera, dejándonos muchos servicios fuera, pero bueno, más o menos haciendo un pequeño resumen. Pero a mí me gustaría saber, a mí y a mucha otra gente, nos gustaría saber qué es para ti ser bombero aquí en Gandia. Bo, pues mira, m'aborrone. Si vols que te diga la veritat, per mi, personalment, ha sigut un canvi en la meva vida perquè, com hem vist en totes les opinions i en totes les impressions de tots els nostres companys, el ser bomber és una cosa vocacional, que ho tens que portar dins, que es viu, encara que no estigues treballant, estàs en casa i estàs vivint de bomber, estàs pensant en com millorar, estàs pensant en la faena, en els companys, però especialment així, en el Parc de Gandia, per mi ha sigut també una germanor que no m'esperava. Tot el món m'havia dit que en tots els parcs estava molt bé i també me varen aconsellar, quan vaig començar en el curs, que me varen dir, bueno, cap a on podem anar, les places que quedaven, i n'hi havia així places en Gandia, n'hi havia en altres parcs, i clar, a mi, jo soc de València, i sempre penses a lo millor algo més prop. I un parell de companys que havien estat me van dir, ves a Gandia, que a més de que se treballa molt bé, el parc té molt de companyerisme, molt de comboi. I a mi m'ha canviat la vida. A mi la veritat és que ha sigut una sort l'estar així, compartir servicis, compartir experiències i a veure, potser també
he tingut la sort, ella fique esa xicotet mosset a favor del torn A, que pense que té la seva idiosincràsia, i molt content. La veritat és que a mi me canvia la vida el ser bomber i ser així en el Parc de Gandia. A més, la zona és immillorable. La gent, ja no només d'ací del parc, sinó de la comarca de la Safor, quan hem anat a Cullera a treballar, a Oliva, i després també l'estar en la gent, en el ciutadà de Gandia, és una manera de ser. No tinc més que bones paraules. Esa es la meva impresión. Me alegro mucho y quiero añadir una pequeñita cosa que no sale en el vídeo, pero como broma, mientras estábamos haciendo este vídeo, a todo el mundo le preguntaba qué le parecía o qué opinaba de un bombero que todo el mundo idolatraba, que era Josep Monforte, que era él. Claro, unos contestaban en broma, otros contestaban en serio, y yo voy a contestar lo que yo opino, si no se nos cae la cámara porque está haciendo mucho aire. Entonces, para mí ha sido un verdadero orgullo, y lo digo de corazón, trabajar contigo, ¿vale? Compartir muchas cosas, aparte del trabajo, porque hemos compartido muchas cosas, pero para mí ha sido un verdadero orgullo. Incluso hemos compartido cosas fuera del parque y además es que incluso hemos dormido juntos, o sea que, sí. Bueno, ¿qué puedo decir de un compañero que duerme conmigo? Pues sí, claro, sí, la verdad es que sí. Pues muy contento de estar contigo y que dure muchos años. És mutu, David, és mutu i ho saps, i el comboi que tenim, i la veritat és que sí, la pregunta era en tono de broma. A mi me feia gràcia quan la gent començava a contestar-la en sèrio, que diia, però bueno, això que s'han pensat, però sí, és mutuo i jo també he estat molt content d'estar en Gandia en este torn, en especial en tu, i ja que has tingut la deferència, que això no m'ho esperava, de parlar directament de mi, permetís-me que parli jo també de tu. M'has ensenyat molt, eres un bomber de cap a peus. Moltes voltes jo he vist que he fallat i el que té la joventut, encara que ja estic un poquet matxutxo, d'anar cap avant i no, doncs anem a fer això, anem a fer l'altre, i tu donar la tranquil·litat, espera, tal qual, i jo a lo millor, no, però David, tal qual, i quan passa el servici dius, che, para una marxa, fes cas a la gent que tens per damunt, per edat, per experiència, que al final heu viscut moltes més coses i m'ho has demostrat en molts servicis. De dir, ostres, pues sí que és de veres, jo a lo millor vaig com un bouet, espera, si David tenia raó i hauria d'haver parat un poquet i donar-hi esa pauta. Entonces, sempre he estat molt tranquil treballant al costat de tu, David. Bueno, y a pesar de que todavía estamos con el tema de la pandemia y somos un grupo burbuja que se llama, y quiero darte un abrazo. Si nos dicen los arnesos. Bueno, y ahora ya puedes finalizar el vídeo. Molt bé, David. Buah, y nos sale un servicio, Si és un servici, bueno. Continuarem després. Vale. Poden continuar. És una eixida del sargent, poden continuar. Això és el que té. Heu tingut una eixida, no sé si ho haureu escoltat, però hem intentat fer aquestes cosetes, aquestes entrevistes, sempre en el nostre temps lliure i a voltes, com ara mateix, damunt del vehicle d'altura, de l'escala, és el moment que estem de guàrdia. I hem tingut la sort, entre cometes, de que podem finalitzar el vídeo. Només té que eixir el sargent. Pues res, esperem que us hagi agradat. Nosaltres ho hem passat molt bé. Ha sigut una faena molt entretinguda. Hem fet llaços i hem conegut altres històries d'altres companys que quan ho sabíem, a lo millor, però no havíem
profunditzat del tot en elles i mos ha sorprès. Per nostra part, si vos ha agradat, pues, això és el que volíem. Este home s'ha pegat i s'està pegant una bona palissa en el tema de l'edició de vídeo, això queda molt bé i ha quedat molt bé gràcies a ell. I res, esperem que estos 35 anys en el Parc de Gandia hagin sigut de profit, que sí, ho sabem que ha sigut de profit, i esperem que siguin 35 anys o més mirant al Bairen. Moltes gràcies.